Gloria a Dios. Señor los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están, ¿verdad? Por este día que tenemos, pues los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tocar este tema el día de hoy, vamos a tocar pacto con su sangre, ¿verdad? Pues estamos hablando del Señor Jesucristo y yo sé que hay muchos profecías en el Antiguo Testamento hablando sobre este tema, muchos profetas, pero más que nada, pues vamos a empezar con profeta Jeremías y así vamos a iniciar en esta hora, mis amados hermanos. Así es que yo les pido que me tenga paciencia y vamos a iniciar y pues espero que sea de bendición este mensaje también para tu vida y también no nada más para ti, sino para todos nuestros hermanos que se encontraren en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Pues esa es mi oración, mis amados hermanos. Bueno, vamos a hablar sobre el nuevo pacto de sangre, con la sangre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor que encontramos en el libro de Jeremías. Antes de la venida del Señor Jesucristo ya estaba dicho, ¿verdad? Ya le fue dado esta palabra al profeta. ¿Para qué? Para que diese a conocer a su pueblo las cosas que iban a venir. Y entonces dice, ¿verdad? Dice el Señor en los labios del profeta Jeremías, dice así el capítulo 31, en el verso 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Dios, que en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Aquí habla el Señor: un nuevo pacto haré con la casa de Jacob y la casa de Judá. O sea, ¿quién es casa de Jacob, de Judá? O sea, son los hijos de Israel. Y entonces dice así también: no como pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pues aquí, ¿verdad? Pues antes de continuar con el texto que viene más para adelante, ¿verdad? Un nuevo pacto. O sea, el Señor está hablando aquí con el pueblo de Israel, y entonces voy a hacer un nuevo pacto. ¿Qué es el pacto? Pacto es un contrato, un compromiso, un acuerdo, ¿verdad? Ese es el pacto. Y entonces, pero el Señor dice: he aquí vienen días que yo haré nuevo pacto con la casa de Jacob, con la casa de Judá. Y entonces, pero no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de las manos, dice el Señor, cuando tomé las manos para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. ¿En qué forma invalidaron el pacto de Dios? Porque Dios dio sus leyes morales, leyes rituales, leyes civiles sobre el pueblo de Israel. Pero invalidaron, o sea, ¿por qué? Porque una de las razones es por qué invalidaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Por
la pecaminosidad de la raza humana. Y entonces cada rato se violaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto. Y entonces, y esa es la razón. Y entonces dice, pero el Dios dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero dice el verso 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Y entonces, pero este pacto primero es para Israel, pero también añade al pueblo gentil. No es que la iglesia o los gentiles hayamos Israel quedó fuera, sino fuimos añadidos a ellos. No hemos suplantado el lugar de Israel, sino fuimos añadidos al pueblo de Israel. Y entonces, mis amados hermanos, pero dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, Dios no desechó a su pueblo amado, a los hijos de Abraham. Dios no desechó al pueblo que Él lo formó en los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob y los 12 patriarcas. Hasta el día de hoy, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él no es porque el pueblo de Israel es porque es bueno, porque es fuerte. No, sino Dios es el que llama, así como tú y yo. No es porque eres bueno, sino porque por la gracia de Dios, por su gracia y su misericordia, te eligió a ti. No porque eres bueno, no porque eres mejor, sino por su gracia. ¿Por qué? Porque el Señor, por su voluntad, te eligió a ti y a mí. Estamos en pie por su gracia. Así también el pueblo de Israel no lo eligió porque son buenos, porque son perfectos. Tampoco la iglesia no es perfecta. Y entonces, pero Dios dice este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Dios, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? O sea, ¿conoces a Dios? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién lo dice? Dios. Y entonces, Dios tiene un pacto, dice, que viene días que Dios va a perdonar el pecado de su pueblo. Y no me voy a acordar más. Eso es lo que dice Dios. No es lo que, nuestra palabra vale más, sino la palabra de Dios es el que está sobre todo. Si Dios es el que dice así, ¿quién eres tú y yo para decir, no, pues que el pueblo de Dios está desechado, que no tiene parte? Pero Dios dice así su palabra. Y entonces, dice así también,
Así ha dicho el Señor que da sol para la luz del día. Bueno, antes de leer el verso 35, mis amados hermanos, yo sé que entre el pueblo de Dios hay hermanos judíos que observan la ley mosaica hasta el día de hoy. Aunque no tienen el templo, pero siguen guardando la ley de Moisés. Pero llegará el día que Dios va a limpiar la inmundicia de su pueblo. ¿Cuál inmundicia? Pues la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la inmundicia de la carne. Tanto el pueblo de Israel batalla para observar, para guardar todos los mandamientos que Dios le dio. También la iglesia también está batallando con la inmundicia de la carne. ¿Por qué? Pero viene el día que el Señor va a quitar las inmundicias. Que tú estás batallando, que yo estoy batallando, que cualquier hermano o hermana, cualquier ministro, es una batalla. ¿Por qué? Pero viene el día que Dios va a quitar las inmundicias de la carne. ¿Cuánto? Cuando Él venga en su segunda venida. Y entonces no nada más transformará el cuerpo de nosotros en un cuerpo resucitado, incorruptible, sino también las inmundicias van a ser quitadas. Y entonces vamos a poder servir al Señor al 100%. Pero ahorita, pues, entre los cristianos, cualquier lugar, congregación, todos los hermanos batallan. Aquel que dice que no batalla, miente. Aquel que dice que dice que pues está limpio de todo, miente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, pero no estoy diciendo que vamos a seguir como nosotros querramos, sino tenemos que esforzar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para obedecer a Dios. Y entonces, pero dice el Señor, así ha dicho el Señor que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas, Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir, si buscare abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron. ¿Qué dice Dios aquí? O sea, si el universo, si los cielos se pueden medir, entonces, si alguien lo puede medir, o sea, Dios está retando, ¿quién? A los humanos. Si alguien puede medir la medida exacta que tiene el cielo, el universo, y si alguien puede encontrar el fundamento de la tierra, o sea, del planeta Tierra, si pueden hallar eso, entonces yo también voy a desechar a Israel. Y entonces, ¿qué quiere decir? Nadie lo puede encontrar. Pues aunque hasta el día de hoy, pues nadie ha podido encontrar, medir. ¿Por qué? Porque el universo
es infinito. Y también, ¿cuál es el fundamento de la tierra? ¿Qué es lo que sostiene la tierra? ¿Verdad? Y entonces, si alguien puede medir eso, entonces yo voy a desechar al pueblo de Israel, dice el Señor. Bueno, pero cuando el Señor Jesucristo estuvo, ¿cuánto? En la tierra. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo dice así. Mateo 26, cuando el Señor vino, Él confirmó este pacto. Mira, dice Mateo 26, verso 26, dice así. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, lo que estaba haciendo el Señor, la última cena, cuando antes de ser llevado por los soldados, la última cena es esto: tomando el vaso, hecho gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre, esto es el nuevo pacto. ¿Ya? Esto es mi sangre del nuevo pacto, del cual fue derramada, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. En Jeremías nada más viene el día que voy a hacer nuevo pacto. Nada más estaba dicho, pero aquí miramos cuando el Señor toma el pan: este es mi cuerpo que va a ser partido. Y también toma la copa y entonces este es la sangre del nuevo pacto. Y entonces, o sea, el Señor vino a cumplir lo que fueron dichos por los profetas. Lo que fue dicho por el profeta Daniel en el capítulo 9, el verso 27 dice así. Mira, o sea, lo que estaba el Señor haciendo ahí la última noche, cuando Él tomó el pan, partió y dio a sus discípulos, estaba cumpliendo lo que fue dicho también por profeta Daniel. Una de las profecías que dice así: y en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse ya determinada sobre el pueblo asolado. O sea, después de 7 semanas y 62, pero dice, a la otra mitad de más la otra semana, ¿qué dice? Dice que el verso, y en la otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Cuánto lo confirmó? Cuando Él tomó la copa, alzó la copa: este es mi sangre. ¿Cuánto? El ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Ya la última noche Él dijo: este es el nuevo pacto. Y entonces fue en la cruz. Y entonces desde ahí para adelante, de la muerte y resurrección, entra el tiempo de la gracia. Pero
no es literal, sino esta mitad de la última semana que falta es simbólico. ¿Cuánto va a terminar esto? Solamente Él lo sabe. La iglesia va a ser levantada en su segunda venida cuando Él venga, y entonces ahí se completa 70 semanas con la venida del Señor Jesucristo. Pero ahorita lo que hizo el Señor es cumplir esta profecía, que en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de la muchedumbre. O sea, a la mitad de la semana, estamos hablando de la mitad de la semana, y entonces confirmará el pacto a muchos, y eso se cumplió precisamente la mitad de la semana. Y ahora estamos entrando la era de la gracia o tiempo de los gentiles. Es esto. Ya casi estamos llegando a su segunda venida. Y entonces es la profecía que el Señor cumplió ahí. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Si aún no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, es muy importante que cada ser humano entregue su vida al Señor. ¿Por qué? Mira, en el libro de Juan nos dice así. Libro de Juan, capítulo 6, verso 54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué es el que come mi carne? El que cree en el Señor Jesucristo. El que entrega su vida, el que vive haciendo lo que el Señor Jesucristo, obedece su palabra el Señor. ¿Qué dice? Bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Cuánto? Desde cada persona entrega su corazón, su vida, desde ahí para adelante camina con el Señor. Dice que tiene vida eterna. Ya pasó de muerte a vida. Y entonces aquí también nos dice, ¿verdad? Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que, ¿por qué? Porque el Señor, Él vino a confirmar el pacto. Él vino a hacer nuevo pacto. No de acuerdo al pacto que hizo con los que salieron en la tierra de Egipto, sino este pacto es pacto con su sangre. Y entonces, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues en la ley de Moisés, el hombre que hiciere todo lo que está escrito en la ley vivirá por ella. Pero en este pacto, el que entregare su vida va a ser salvado con la sangre, con el sacrificio. Dice el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 3, en el verso 14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué pasó? En el tiempo de Moisés vinieron al desierto y entonces salieron serpientes donde quiera.
y entonces el pueblo era mordido. Era mordido por los serpientes. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? El pueblo se moría. El pueblo se moría. Muchos eran muertos. Y entonces clamaron a Dios y hablaron a Moisés. Y entonces Moisés habló con Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce. Ponle como una bandera en alto. Y cualquier persona que fuere mordido por los serpientes, lo único que tienen que hacer es levanten su vista y vean dónde está la serpiente de bronce, y no van a morir, sino van a vivir. Y así hizo Moisés, hizo lo que Dios dijo, y entonces puso como una bandera la serpiente de bronce, y cada vez que los serpientes mordían al pueblo, lo único que tenían que hacer es alzar la vista donde está la serpiente y bebían. Y así también el Hijo del Hombre, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma a Él. Y entonces dice su palabra, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Quieres la salvación? Es gratuita, no tienes que pagar ni un centavo. Sí, el Señor tuvo que pagar este sacrificio en la cruz del Calvario, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué estoy hablando sobre este tema? Por causa del tiempo, aunque hemos hablado de este tema en diferentes tiempos, pero hoy estamos en el tiempo de la Pascua. Y entonces, y por esa razón, pues estoy hablando este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, no puede pasar por alto. Y entonces, si no quieres perder, si no quieres, solamente tienes que creer en el Señor, entregar tu vida, y entonces, y eso es lo que dice. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿por qué? Porque Dios amó a cada uno de nosotros. Los que Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces, pero por causa del pecado, a cada ser humano está condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a la perdición. Condenado a la eternidad sin Dios, sin la presencia de Dios. Pero Él amó tanto al mundo, y entonces dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, eso es lo que dice. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Lo que hizo el Señor, vino a dar el precio. Él tuvo que pagar el precio, para que todo aquel que lo único que tienen que hacer, así como Moisés levantó la serpiente, lo puso como una bandera, lo único que tenían que hacer es alzar la vista. Así también, hoy en día, el Señor ya hizo el sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón, nuestra vida a Él, y entonces seremos salvos.
porque Dios no envió a su Hijo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El verso 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pero, ¿verdad? Aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo, o sea, nuestro Dios, no quiere que nadie se pierda. Pero esta decisión la tenemos que hacer. Yo tomé esta decisión hace más de 20 años. Y por la gracia de Dios, no porque yo soy bueno, porque soy fuerte. No. Dios por su infinita misericordia me alcanzó. Y entonces he caminado todos estos años por la gracia de Dios. Y entonces, y aquí estoy. Pero, así mis amados hermanos, así es que necesitamos que entregar nuestra vida al Señor cada día y caminar con Él. Y también nos dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Vamos para allá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hebreos, mira. Me encanta lo que dice Hebreos. ¿Por qué? Mira. Hebreos 10, verso 9 dice: entonces dijo, he aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién? Lo que estaba escrito sobre que un día iba a venir el Señor. Entonces dijo, he aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero, en el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. O sea, una sola vez hizo este sacrificio por el pecado. Por el pecado, y entonces el Señor ya pagó el precio. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Entregar, arrepentirnos de nuestros pecados. Y de ahí para adelante, pues hay que caminar con el Señor, apasionado, obedeciendo lo que es bueno, lo que es correcto. Y también dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? En el tiempo antiguo, antes de la venida del Señor, aunque el pueblo de Israel hacía sacrificios. ¿Por qué? Porque fue ordenanza por Dios. Y entonces, aunque ellos cada año tenían que sacrificar en la memoria del pecado, pero el Señor, Él es el sacrificio perfecto. Y entonces, una sola vez hizo ese sacrificio y nuestros pecados Él lo borró. Y también dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. O sea, el trabajo, redentora del Señor, lo que hizo,
Y entonces después de completar ese trabajo, este sacrificio, entonces volvió otra vez a su lugar, está a la diestra de Dios. Ok. Y entonces dice el verso 13, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Esperando qué? Hasta que Él venga otra vez en su segunda venida. Y entonces, ¿qué dice? 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quiénes? Para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda a los santificados. Y atestiguarnos mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. ¿Por qué? Porque ya el Señor los consagró. ¿Quiénes? A los que recibieron su perdón, a los que fueron lavados con la sangre de Jesucristo. El Señor los consagró con su sangre. ¿Por qué? Porque dice el verso 17, y añade, nunca más me acordaré sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero la casa que tenía sangre, nadie murió. Así también viene el día cuando el Señor va a venir en su segunda venida. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estuvieren en pie van a ser transformados. En un abrir, en un cerrar de ojo, a la final trompeta. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, si has entregado tu vida al Señor, pues qué bueno, échale gana, mantente en el camino de Dios. Mantente. ¿Qué dice el verso? Dice que mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Considerémonos unos a los otros para provocarnos en amor y las buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que provocarnos en amor y las buenas obras? Porque el Señor pagó por nuestros pecados. Ahora tenemos vida eterna. Lo único que tenemos que vivir es como hijo de Dios. Hacer las buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer las buenas obras? ¿Para salvarnos? No, sino tenemos que hacer las buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Punto. ¿Verdad? ¿Y entonces por qué? Porque ya fuimos lavados con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por su sacrificio y por su sangre somos santificados. Somos santificados. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que con esto voy a terminar. En Romanos capítulo 10 nos dice así: lo único que tenemos que hacer es, si no has entregado tu vida al Señor, es el tiempo que tú entregues al Señor tu vida, es el tiempo que obedezcas su palabra y que hagas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque somos hijos de Dios. Ese es el punto. ¿Por qué tenemos que hacer buenas obras? Porque somos hijos de Dios. Porque eso es lo que debemos hacer. Así es que dice el verso Romanos 10:9, dice,
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor es de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que tú tienes la elección de aceptar al Señor, arrepentir y cambiar, ¿verdad? Pues nosotros no podemos cambiarnos, sino el que nos cambia es la palabra del Señor. Su palabra me cambió, su palabra me dio las fuerzas. Yo no, pues mi propia fuerza nunca lo hubiera hecho, pero Él me ayudó. Yo le pedí, ayúdame Señor, ¿verdad? Pues no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro, no puedo dejar lo otro, porque era parte de mi vida. Y entonces, pero el Señor, clamé a Él, Señor, ayúdame, sálvame. Y entonces, pues el Señor me salvó. Y entonces, Él me puso en el camino correcto. Y entonces, y gracias a Él, hasta el día de hoy, pues yo le doy mil gracias a Dios. ¿Por qué? Por haberle conocido, a Él y a su palabra. Me ha ayudado pues mantenerme en buenos caminos. Y entonces tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo mis hermanos. Y entonces pues ahora pues le sirvo a Él, enseñando a otros. Y entonces, ¿por qué? Porque Él hizo grandes cosas conmigo cuando Él me salvó del camino del error, el camino de las tinieblas. Pero ahora pues aún falta cosa mayor. ¿Cómo qué? Cuando Él venga en su segunda venida, porque cuando Él vino, confirmó el pacto, pero después, ahí tenemos la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque aquí empieza la última semana, pero aquí llega la mitad con la muerte del Señor, y en su segunda venida se completa el número 70. Y entonces vamos a ser transformados. Pero pues ya después, en otros días, vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar sobre la transformación, pero vamos a tocar un tema especialmente a eso. Pero hoy si tienes la oportunidad, pues entrega tu vida y verás que no hay otro camino mejor que el camino de Dios, ¿verdad? Así es que pues iba a cumplir los 20 años cuando entregué mi vida al Señor. Y pues ahorita pues ya pasó más de 20 años que estoy caminando en este camino, y le doy mil gracias al Señor porque no hay otro camino mejor. Yo te recomiendo. Así es que es una relación personal con Dios. No estamos hablando de una religión, de un grupo, sino es una relación personal con Dios. Aquí amamos al Señor, leemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios. Y entonces, pues mi deseo es que todo aquel que escucha este mensaje sea salvo. Salvo tanto en las cosas malas de este mundo, pero salvos también cuando el Señor
venga en su segunda venida, y entonces para que entre el reinado milenial del Mesías. Así es que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, pues. Así es que espero que Dios te guarde.